Sesión virtual 3, Sociedad del Conocimiento. En esta sesión vamos a trabajar el tema de la cultura de lo visual. Antes de empezar a hablar de la cultura de lo visual, miremos cuál es ese concepto o definición de cultura, qué es lo que algunos autores entienden por cultura. Algunos hablan de esa cultura desde sentidos compartidos y sencillamente esos sentidos compartidos es esa información que tenemos en común las personas, los habitantes de un territorio, de una localidad, de una región, que nos permite interpretar el mundo de una manera similar. Son esos signos, esos símbolos, esos códigos comunicativos que nos permiten interactuar con los otros y entender ciertas palabras, ciertos dichos, ciertas estructuras comunicativas que son muy comunes a la comunidad donde estoy viviendo. La cultura entendida como experiencia es bueno, se le da como ese sentido pertinente de cultura que está referido a la experiencia cuando organizamos de una manera muy similar o tenemos una forma de organizar las vivencias, los hechos, los acontecimientos, las maneras de vivir y de expresarnos. La cultura entendida desde la experiencia es ese espacio en el que podemos expresar recuerdos, vivencias, expectativas, deseos que tenemos y que al expresarlos y al comunicarlos a otros, pues definitivamente son entendidos porque justamente hay esos sentidos compartidos o hay esos códigos comunes comunicativos, ese mismo idioma, esas palabras que nosotros pues logramos entender de manera similar. Desde la expresión de matriz de significación o la cultura desde el concepto de matriz de significación, eso se refiere a ese conjunto de actividades cotidianas, de expresión de objetos de una sociedad que son comunes justamente a esos habitantes o a esas personas que conforman esa sociedad, y estas significaciones están construidas por ellos y que permiten esa comunicación y ese intercambio justamente de experiencias. En la cultura como un modelo de presunciones básicas, sencillamente lo que nos dice es que son esas consideraciones o aceptación de algo que puede ser verdadero, que puede ser real y que surge a partir de ciertas señales o indicios sin que realmente haya una certeza de que eso sucedió, de que eso es así. Desde ese concepto que lo maneja Shane, más o menos lo manejó desde 1985, él dice que las presunciones básicas pueden ser inventadas, pueden ser descubiertas o pueden ser desarrolladas por un grupo dado y que se van aprendiendo para enfrentar ciertos problemas que surgen en esa comunidad, ciertos problemas que nos permiten justamente buscar una solución, generar una adaptación o generar una integración con la misma comunidad. También este concepto es susceptible de cambios, pero todos estos comportamientos y estas adaptaciones de las que hablábamos o estos modelos de presunciones básicas son susceptibles de ser enseñados a los miembros como una forma correcta de percibir, de pensar, de sentir y sencillamente de solucionar problemas. Pero, la cultura como ese conjunto de reglas o de normas que nos permiten vivir en comunidad, vivir con otros definitivamente pues mantener una convivencia o una cultura sana cuando se generan ciertas reglas o normas que lo que nos permiten sencillamente es las relaciones asertivas, las relaciones afectivas, pero unas relaciones en cordialidad también. Son esas normas o esas reglas que establece una comunidad para poder convivir, para poder comunicarse. Y la cultura en general como esa comunicación o ese intercambio de experiencias, concepciones y creencias.
Si nosotros miramos todas estas definiciones, aunque las llamemos de distinta forma, con distintos nombres, lo que podemos entender aquí es que la cultura sencillamente es ese cúmulo de experiencias, de sentimientos, de emociones, de reglas, de normas, de formas de ser, de vivir y de entender un espacio que compartimos con otros, unas vivencias que compartimos con otros, unas costumbres, unos mitos, unas leyendas, que compartimos con la gente que nos rodea, con la gente de una comunidad. Y sencillamente es lo que nos permite entender maneras de ser y comunicarnos. Si nosotros en el ejercicio y de acuerdo a lo que veíamos en la clase observamos estas imágenes, sencillamente aquí hay algunos sentidos que son compartidos porque entendemos algunos símbolos o algunos signos, pero además porque las imágenes también nos permiten desde la cultura de la imagen entender o interpretar el mundo de manera similar. Si nosotros observamos esa imagen de las máscaras, por lo general entendemos qué nos quiere decir esa imagen, que nos habla de teatro, nos habla de las artes escénicas. Si nosotros observamos la fotografía del hombre que está enseguida, ¿qué es lo que nos genera? Y como ustedes decían en la clase, nos genera un sentimiento como de cansancio, de pérdida, está en un desierto, se encuentra agobiado, se encuentra preocupado, se encuentra cansado. Entonces, esa imagen, todo lo que nos genera son una serie de sensaciones, de emociones o de sentimientos que justamente aparecen, hacen de acuerdo a nuestra experiencia. Si nosotros observamos la figura o la foto del niño que está llorando, ustedes me decían, no, me genera tristeza, me genera preocupación, me está diciendo que es un niño que está triste, que es un niño que ha sido maltratado, que es un niño que a lo mejor tiene hambre. Y justamente eso es lo que es la imagen. La imagen es un cúmulo de información que nos permite entender, interpretar y generar a partir de esas interpretaciones emociones, sensaciones o sentimientos. Si nosotros observamos estas otras imágenes, al preguntarles inclusive en la clase, ustedes decían, no, son un par de batidos de frutos rojos y la imagen que me trae es frescura, qué rico para la sed, pero además comida saludable. Y si observamos la fotografía de las personas que están allí, por lo general todos nos decían, no, yo lo relaciono con amigos, con familia, con unión, con felicidad. Y todos coincidieron justamente en esas interpretaciones. ¿Por qué? Porque tenemos unos códigos comunes, unos sentidos compartidos, que son los que nos permiten hacer o tener unas apreciaciones o hacer unos juicios que son muy similares frente a lo que es la imagen. Y lo que esas imágenes representan en nuestras vidas o a partir de las experiencias que hemos tenido. Estas cartas que les mostré en la clase tenían la intención de que ustedes crearan justamente una narrativa de un párrafo muy pequeño, de no más de 25 a 50 palabras, pero que con estas imágenes crearan unas historias. ¿Cuál era mi intención? A partir de esas historias, identificar esos elementos comunes, esas interpretaciones comunes, esas palabras comunes que nosotros tenemos, como esos códigos que nos permiten comunicarnos y entender, no solamente desde el lenguaje verbal, sino también desde la interpretación, desde la comprensión, desde la producción de un texto. Y aquí coincidían, muchos hicieron sus historias a partir cuando miraban, hablaban de las escaleras, pero también lo veían como un sendero, lo veían como una pareja que seguía un camino, un sendero, y en su narrativa también la palabra pájaro, la palabra gorrión, era la que aparecía allí. Entonces, habían elementos y palabras comunes que justamente esto es lo que nos da la cultura. La cultura, una serie de símbolos, de signos y de palabras que son comunes y que nos permiten interpretar la realidad.
Estos ejercicios también se pueden realizar con nuestros estudiantes y lo que nos van a permitir justamente es identificar cuáles son esos códigos comunes, esas palabras comunes o de dónde vienen, de dónde son de acuerdo con esos códigos o esas formas de expresarse y de interpretar y de generar ciertas eh, sensaciones a partir de lo que son las imágenes. Eh, la cultura de la imagen entonces nos dice que al observar imágenes nos permite, lo que les decía, evocar emociones, ideas, situaciones, sentimientos, recuerdos, vivencias y mucha otra información que sencillamente son parte de la experiencia y son parte de esa experiencia que va más allá de lo que es una simple manifestación visual, es decir, de lo que es una simple imagen. La imagen es eso, la imagen es información, la imagen son ideas, la imagen son, como le dice aquí claramente, sentimientos y emociones. Y eso es lo que nos debe transmitir la imagen. La pregunta aquí es, ¿qué imágenes estamos llevando a nuestra aula de clase? ¿Qué emociones estamos generando? ¿Cómo estamos vinculando la imagen con el aprendizaje activo, con el aprendizaje colaborativo y con el aprendizaje o los procesos de formación y de aprendizaje que tenemos en nuestras instituciones? En la cultura de lo visual y en la cultura de la imagen hay un término que se utiliza mucho y es el tema de la visualidad. Y esa visualidad se trata como de esas representaciones sensoriales que hacemos de la realidad a partir de ciertos rasgos que son socialmente aceptados. La visualidad es ese acto como perceptivo de construcción a partir del encuentro con un objeto visto. Aquí en esta visualidad se tienen varios elementos que son más de tipo valorativo y que como sujetos justamente nosotros podemos interpretar esa imagen, ese objeto, a partir de ciertos significantes visuales, como por ejemplo el color, la textura, las formas, el cromatismo, la composición, los tamaños, las dimensiones, la, y en sí, pues las formas y colores y texturas que tengan determinado objeto, determinada imagen. En ese sentido, la imagen se aproxima más a lo que es un esquema y un símbolo, que es una especie de signo que se relaciona con los objetos por su semejanza, que establece una relación que es realizada o completada por el observador de tal forma que, como en ese proceso de construcción y de lectura de la imagen, de lectura del objeto, participan no solamente las experiencias, las vivencias y nuestras sensaciones, sino esos imaginarios sociales que hemos venido construyendo a partir de las imágenes. La visualidad en ese sentido comprende relaciones simbólicas porque nos permiten a partir de una imagen comprender ciertos discursos o prácticas sociales, pero además comprender procesos de valoración estética que interaccionan con lo que se representa en el objeto que estamos observando. La visualidad se relaciona con la cultura en la medida en que nos permite reconocer elementos, por ejemplo, iconográficos que le dan sentido al mundo y funcionan como medio para organizar pues esas experiencias o esas vivencias que tenemos de vida. Y también nos permite, por ejemplo, crear identidad a partir de toda esa experiencia visual que está mediada sencillamente por procesos que son de tipo sensorial en los cuales se involucra toda la parte visual, la vista. Por ejemplo, en el campo del ciberespacio, en lo que tiene que ver con redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, con los blogs, las wiki, las web, siempre se acaba o siempre se da como un sello personal. Lo mismo sucede con las marcas, con todo aquello que nosotros observamos desde la imagen. Tiene un sello, esos logos nos permiten sencillamente
como entrar a la cabeza, entrar a la mente de las personas y empezar a generar cierta relación, eh, que es como reconocemos el tema, por ejemplo, de la calidad, eh, como reconocemos una marca, si a nosotros nos pasan, por ejemplo, un logo, si nosotros observamos un espacio virtual, podemos definir de acuerdo a esa relación que tenemos con eso, si es o un blog o una página web o sencillamente es una página promocional, una página de ventas, pero todo esto se debe ya a esos códigos y a esa información previa que tenemos de lo que es la imagen y lo que para nosotros representa. Eh, en un- cuando observamos un escenario virtual, también lo que podemos ver es que allí hay bastantes, pues hay como un conjunto de relaciones internas que nos permiten generar cierta cercanía o cierta distancia. En este tema del ciberespacio se han desarrollado, por ejemplo, nuevos elementos de información multimedia que nos permiten justamente dar un significado, generar un mensaje en varios formatos, ¿sí? Y darnos a entender de múltiples maneras. Desde la cultura de lo visual, eh, se entiende también como esa forma de organización social e histórica de cómo percibimos nosotros a través de los sentidos, a través de la vista, de cómo además podemos regular ciertas funciones a partir de las teorías, de las experiencias, de los desarrollos políticos, pero también de la parte estética, de la parte moral y de la parte social. Esa cultura de lo visual también es una forma de organizar, de crear y de distribuir información, de escribir textos que lleguen a la gente en los cuales los mensajes que se dan a través de las imágenes sean más claros, a través de esos procesos que implican siempre tecnologías que no, lo único que nos permiten es hacer visible toda esa producción y reproducción de archivos y documentación, pero con una intencionalidad. Entonces ahí es cuando hablamos de esas imágenes que comunican y de esa sociedad de la imagen. Y en esa sociedad de la imagen nos hacemos ciertas preguntas como cómo interviene la cultura visual en esa construcción de identidad social, en ese marco de una sociedad del conocimiento. Cuáles son esas nuevas formas de mostrarnos y de construir subjetividades en la sociedad del conocimiento y cómo esa cultura visual nos está planteando retos desde los modelos educativos, desde las formas de enseñar, desde las formas de aprender. Eh, cómo nosotros estamos manejando justamente esa imagen desde los contenidos, cómo llegamos a unos chicos que tienen ya una relación con la imagen muy cercana, muy interna, muy orgánica. En ese sentido, miren, era lo que les hablaba hace un momento, esas marcas o esos logos que ya para nosotros representan eh, ciertos elementos y nos generan ciertas emociones y nos generan también ciertas ideas de qué es cada uno. Si nosotros, por ejemplo, observamos aquí que es CNN, nosotros de una vez estamos mirando, no, es que CNN es un canal de noticias y de información, pero si nos vamos, por ejemplo, aquí a mirar qué es Nike, Nike, ¿qué entendemos por Nike? Ya inmediatamente a nuestra cabeza viene las zapatillas, la marca de ropa deportiva, eh, lo que nosotros sencillamente reconocemos ya por esa marca. También cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es FedEx. FedEx lo asociamos inmediatamente con el tema de transporte. Si hablamos de NASA, lo estamos asociando directamente al tema científico, a ese tema del espacio, de los planetas. Y ya está tan interiorizado que tan pronto oímos la palabra NASA, eso es lo que imaginamos.
Pero si vamos a lo que es Google, también ya tenemos eso tan claro y decimos, ah, no, Google, vaya al buscador de Google, que ahí es donde usted encuentra muchísima información. Y estos son los signos que nosotros estamos viendo frecuentemente. Miramos un Facebook, Instagram, YouTube, Google Maps, Line, WhatsApp. Bueno, nosotros cuando miramos toda esta información, nosotros ya sabemos que esto hace parte de lo que son las redes sociales, pero además ya tenemos en nuestra cabeza que son elementos o son de plataformas o son espacios virtuales que nos permiten sencillamente comunicarnos. Y eh, para nadie es imposible reconocer esa M que es lo de McDonald's o IBM como una de las marcas justamente eh, de elementos tecnológicos que sencillamente nos permiten pues eh, trabajar con tecnología. Eh, Desde la cultura de lo visual y su impacto en la educación, pues este era como un ejercicio que teníamos en la clase y era seleccionar un grupo de niños de edades, poderlos caracterizar, poder como sacar y decir, bueno, qué es lo que les gusta a ellos, cómo, qué es lo que consumen, qué información producen, cuáles son esos imaginarios que manejan, cómo aprenden los chicos a partir de lo visual y desde esa cultura visual, cuál es ese reto pedagógico que tenemos nosotros los maestros en la escuela y con nuestros modelos de aprendizaje emergentes. Y el ejercicio era para definir, pues no solamente para contestar estas preguntas, sino para ver cuáles son esas imágenes que a ellos los impactan, cuáles son esas imágenes que para ellos tienen significado de acuerdo con todos esos códigos culturales y todas esas formas de comunicación que hay actualmente. Ese era pues el quid del ejercicio y ver cómo nosotros desde nuestra práctica pedagógica, desde el trabajo directamente en el aula, cuáles serían esas imágenes más adecuadas que nosotros podríamos trabajar o bien desde nuestra área de conocimiento o bien desde temas muy generales que abordamos con los estudiantes. Desde la cultura de lo visual y su impacto en educación, es muy importante tener eh, justamente un proceso en el cual resignifiquemos desde el aula de clase cuál es ese uso de las TIC, cómo deben impactar todo el tema visual a la educación, pero sobre todo cómo nosotros podemos hacer uso de esas TIC en educación y aprovechar todo ese potencial comunicativo que tienen, toda esa información que una imagen concentra, que una imagen lleva implícita, cómo poder trabajar a partir de allí un tema más de trabajo colaborativo, de la interacción, la creatividad, la innovación eh, y generar una nueva cultura del aprendizaje. Aquí la idea es que nosotros podamos dejar con los chicos muy claro la importancia de producir contenido a la de consumir contenido. Es muy importante que nosotros podamos trabajar sobre esos aspectos. Y es muy importante, ¿por qué? Porque sencillamente los chicos hoy en día pueden pasar de 8 a 12 horas conectados. La imagen les significa, les genera sentimientos y emociones, pero definitivamente lo que ellos hacen es consumir y consumir información, pero no producir información, producir contenido. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ver? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos conocer de estos chicos para que a partir de lo que a ellos les gusta, de lo que ellos consumen, de lo que ellos están consultando permanentemente, utilizar eso como una oportunidad para trabajar desde los aprendizajes, desde la planeación de mis clases? ¿Qué consumen ellos? Dispositivos móviles, internet, videos en YouTube, y videos que no necesariamente son videos en los cuales se está dando una clase, se está desarrollando un tema. Por lo general estos videos tienen que ver con los youtubers, tiene que ver con música, tiene que ver con muchas otras cosas, menos en muchas ocasiones consulta de tareas o información sobre un tema.
consumen redes sociales, Facebook, Twitter. Algunos consumen tutoriales en los cuales sí aprenden a hacer experimentos o aprenden a cocinar o aprenden eh, a interpretar mapas. Bueno, hay muchísimos videos y tutoriales que nos enseñan muchas cosas o inclusive a programar. Hay muchos chicos que ya manejan programas como Magical, como Scratch, que son programas de programación y que son tan sencillos de usar a partir de los tutoriales que ellos consultan. Otros sencillamente se dedican a consumir videojuegos y a estar en Instagram también como una red. Pero muchos también producen contenido. Una foto es un contenido, pero producir un contenido implica producir un contenido con una intención, con algo que yo quiero buscar, con algo que yo quiero eh, pues dar a conocer. Y en lo posible lo que tenemos que trabajar es eso, es cómo producimos con una intencionalidad pedagógica. ¿Y qué podemos producir? Videos cortos, presentaciones en PowerPoint o en Prezi. Ya los chicos producen memes, hashtag, eh, producen los quotes cover sobre el amor y la amistad, selfies, blogs. Los chicos hoy en día empiezan también a producir cosas, solamente que muchos de estos lo que hacen es producirlo, subirlo a las redes, pero sin una intencionalidad pedagógica o de construcción de conocimiento clara. Sencillamente toman una foto y la suben hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. Mm, en el tema aquí, de lo virtual, eh, en estos momentos se habla de lo que es la transmedia, cómo todo el tema de las TIC, la sociedad de la información y del conocimiento, que generan unas culturas como lo que estamos conversando, la cultura de lo visual. También se crean unos espacios que funcionan mm, de una manera distinta. Y a eso me refiero a esos espacios en los cuales se establece una relación crítica, una relación lúdica, una relación expresiva con el medio. Esos espacios que se construyen desde lo colectivo y desde lo social, y esos espacios que tienen que ver con lo que son las redes y esas comunidades virtuales en las cuales se produce y se trabaja de manera colaborativa y espacios en los cuales se puede construir y deconstruir permanentemente conocimiento de información. En estos procesos o en estas redes o en estas comunidades virtuales, estos procesos de participación y construcción en estos espacios eh, permiten o llevan a la elaboración de discursos en los que se manifiestan procesos diferentes, procesos de identidad, eh, procesos en los cuales se desarrollan conceptos, en los cuales se definen relaciones, pero también donde se establecen ciertas prácticas discursivas, ciertos procesos de producción entre los sujetos. Eh, Así como la cultura, por ejemplo, de lo visual dentro de las prácticas discursivas en los espacios virtuales, es también importante la construcción de identidad desde lo femenino, lo masculino, lo público, lo privado, lo bonito, lo feo, lo que es aceptado, lo que es censurado, lo que nos gusta y nos disgusta. Cuando empezamos a trabajar desde toda esta cultura de lo visual, esta cultura o esta sociedad del conocimiento, surge lo que se llama la transmedia, como les mencionaba. Y la transmedia es esa oportunidad, por ejemplo, que se nos da de no solamente conocer un texto o publicar un texto en un libro, en un artículo y para de contar, sino que la transmedia lo que nos permite es justamente a partir de esa creación, de esas narrativas, de todos esos elementos, aprovechar todos esos espacios o esos escenarios virtuales que nos permiten justamente crear, producir, dar a conocer, generar expectativas, generar motivación desde diferentes dispositivos y desde diferentes aplicaciones. Hoy en día la transmedia lo que nos permite es poder trabajar
poder producir ciertos elementos, ciertos documentos y mostrarlo, darlo a conocer, socializarlo a través de diferentes medios, como películas, como juegos, como libros, y muchas veces todo lo que se hace es justamente crear un todo que termina siendo más satisfactorio que la suma de las partes. Es decir, no es que yo coja y haga una película por aparte, un juego aparte, un libro aparte. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Harry Potter, hoy encontramos, o a otro tipo de películas, encontramos que eh, antes la narrativa era muy tradicional y solamente se producía en un medio. Hoy en día tenemos la oportunidad, por ejemplo, como ese tipo de películas, de tener pinturas, hacerlo de manera oral, tener libros, tener artículos, pasarlo por cine, producirlo en televisión, generar videojuegos, información en internet. Inclusive llegamos al punto de tener ya elementos que nos permiten reconocerlos y que son elementos de juego, como gorros. Si estamos hablando de Harry Potter, ya tenemos, por ejemplo, las capas, las corbaticas de las escuelas de muy particulares que ellos usaban allá en su escuela de magia. Tenemos, por ejemplo, la varita mágica de Harry Potter, que es una varita que ya viene con programación tangible, donde te la venden y con un instructivo tú la armas y la pones a funcionar y detectas ciertos hechizos. Cosas como esas entonces empiezan a alimentar todo ese tema de la imagen, pero además de la forma en que esas imágenes llegan a los distintos públicos. Cómo la imagen llega a través de la pintura, a través del libro, a través de la televisión, a través del internet o de un videojuego. Cómo esa imagen llega a través de objetos y cómo esas imágenes están generando recordación, pero también afinidad con las personas que los viven, que los experimentan y que las conocen. ¿Cuáles son entonces a partir de allí esos retos que tenemos desde la cultura visual para impactar la educación? Eh, Uno, introducir materiales visuales que hablen del mundo en el que viven los estudiantes, es decir, imágenes que sean muy cercanas a ellos, muy cercanas a sus vivencias, pero también que generen recordación, pero que hablen de ese mundo en el que ellos viven. No necesariamente el mundo en el que ellos viven solamente es la localidad o el barrio o la casa de su familia. Ese mundo ya es un mundo globalizado en el que ellos viven. Nosotros hoy en día los llamamos como habitantes del mundo, ni siquiera decimos solamente somos habitantes de tal localidad, somos habitantes de un espacio, de un barrio, de una localidad, de una ciudad, de un departamento, de una nación, pero también somos habitantes globales, somos habitantes del mundo y en ese sentido justamente tenemos que explorar más ese tema de los materiales visuales que le permitan al niño conocer y reconocer el lugar donde viven y el lugar donde viven otros y cómo se mueve justamente un mundo más lejano al que ellos en este momento tienen la oportunidad de conocer. Esos materiales visuales que además nos permitan trabajar con esas formas de visualidad instaladas que permiten construir identidades, generar discursos y dejar de ver esa imagen únicamente como una herramienta didáctica y pensarla más bien como una forma de enseñar, de estar y de pensar en el mundo. Otro de los retos que tenemos es conocer ese potencial que tienen los videojuegos justamente en los procesos de aprendizaje. Y estos videojuegos pues no son más que plataformas virtuales que están diseñadas para cada vez más controlar esas preferencias y personalizarlas según los intereses y necesidades de la población o de los chicos con los que estamos trabajando. En estas plataformas también nos permiten establecer algunas marcas en cuanto a color, fotografía, presentaciones, disposición de elementos, de contenidos, quitar una cosa, poner otra, qué es lo que queremos ver.
Hoy en día aprendemos no solamente estos videojuegos, sino que ya si queremos cambiar un poco nuestras dinámicas de aula, podemos trabajar con fotografía, con video y con mucha información multimedia y con muchas aplicaciones y dispositivos electrónicos que justamente lo que nos van a hacer es a generar, o lo que vamos a hacer es generar en los chicos, en nuestros estudiantes, otras formas de, inclusive, de concebir estos espacios, de concebir estos dispositivos electrónicos. Y cuando digo de concebirlos es cuando empiezan a pensar en esto de una manera diferente. Cómo yo puedo construir o diseñar un videojuego y generar mejores aprendizajes porque es lo que mis chicos tienen más cercano, porque mis chicos se relacionan más con los juegos, con estos escenarios, porque aprenden muchas cosas y estos juegos se pueden utilizar justamente para enseñar, para trabajar nuestra área, que demandan un poco más de tiempo, sí, pero también demandan y generan mayores aprendizajes y aprendizajes más significativos. Eh, Otra de los retos que tenemos desde lo visual es desarrollar justamente esas habilidades, esas competencias, esas destrezas de nuestros estudiantes para generar narrativas y para generar esas narrativas visuales. Pero este trabajo se hace desde la infancia. Desde la infancia aprendemos a contar historias y lo más importante es que aprendemos a contar historias con imágenes, con viñetas y luego esas viñetas las convertimos en secuencias y esas secuencias en historias que nos permiten entender, conocer el mundo, aprender otras cosas, pero sobre todo nos permite entender cómo es ese mundo, esa vida que tienen nuestros estudiantes. Entonces creo que ese es uno de los retos importantes, desarrollar esas habilidades narrativas y visuales desde la infancia, así como fortalecer el trabajo colaborativo. Y para eso ya tenemos inclusive nuevas estrategias, nuevas plataformas y desde las TIC otros escenarios como los foros, los chats, las wikis, los blogs, que lo que nos permiten es crear, generar contenido, generar datos, generar información que son comunes a todos nosotros y que podemos compartir conformando redes sociales. Y crear contenidos con intencionalidad pedagógica, con una intencionalidad clara, con una intencionalidad en la cual los chicos puedan entender, puedan comprender, pero además puedan enseñar algo, puedan tema, puedan generar otros procesos. ¿Qué retos tenemos desde esta cultura también? Eh, Enseñar a los chicos a identificar, a localizar, a recuperar, almacenar, organizar, seleccionar información que se encuentra en las redes, a evaluar qué es lo que yo quiero buscar, pero también evaluar esa información que yo encuentro, qué finalidad tiene, qué relevancia tiene, cómo la puedo utilizar, qué es lo que yo necesito aquí para trabajar. Porque si nosotros nos vamos a las redes, hay muchísima información. En estos momentos hablamos inclusive de que es tanta la información que hablamos o ha generado o ha salido el término de la infoxicación, que sencillamente es información en abundancia y es como si nos intoxicáramos de tanta información que hay allí. Si nos ponemos a ver todo lo que hay en las redes, pues definitivamente terminamos enloqueciéndonos. Entonces es esa información, esa infoxicación hace relación a toda esa información que hay allí. ¿Qué información hay? Fotografías, videos, bases de datos, bibliotecas digitales, herramientas sociales que nos permiten curar, indexar, etiquetar, compartir información y conocimiento. Eh, También existen otras que nos permiten justamente desarrollar comunidades de aprendizaje eh, y que son muy particulares, inclusive ya están enfocadas a ciertos públicos. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de LinkedIn, eh, esta red que es más para profesionales permite generar justamente esos encuentros, esas conexiones con personas de diferentes empresas, es decir, nos permite generar un tema comercial, un tema de relacionamiento social, pero también de relacionamiento profesional. Y aquí, dentro de estos retos que tenemos, es
¿Cómo hacemos para mejorar o para manejar de forma adecuada toda esa información que nos llega en las redes, que nos llega a todo momento, a la cual tenemos acceso de manera ilimitada? ¿Cómo generar esos conocimientos y esas relaciones? Otro de los retos que tenemos es justamente esa comunicación y elaboración. Es decir, cómo podemos comunicar de una manera más asertiva, mejor, más clara en entornos digitales. Cómo podemos compartir recursos a través de esas herramientas en línea, conectar y colaborar con otras personas con esas herramientas digitales. Cómo podemos interactuar y participar en esas comunidades y en esas redes que nos permiten generar conocimiento. Esas redes que pueden ser de manera pública, privada, que nos permiten compartir, comunicar, dar a conocer investigaciones, dar a conocer nuevos productos. ¿Y para qué nos sirve eso? Sencillamente para que otros sepan cómo usarlas, qué se está haciendo, qué otras investigaciones o productos se están generando, para que otras personas también puedan conocer, compartir y colaborar con estas nuevas tendencias o con estos nuevos productos que se están generando. Hoy en día lo que hablamos y lo que también ha permitido esta cultura de la sociedad del conocimiento, lo que nos ha generado son nuevas formas de trabajar y podemos trabajar en la comodidad de nuestra casa con el investigador que puede estar en la China. Podemos trabajar desde nuestra oficina con la oficina que tenemos en Estados Unidos, en Medellín, en Panamá, en Quito, en Ecuador, bueno, en cualquier lugar del mundo. Pero también nos permite conocer investigaciones, generar estados de arte, de cómo van ciertos procesos y generar aprendizajes en estos espacios que son mediados justamente por la tecnología y mediados por el Internet. Mm, Y en estos espacios generar justamente pues todos estos intereses compartidos que lo que nos pueden llevar es a crear contenidos digitales, a crear esos contenidos, pero también a saber curar esos contenidos, a crearlos, a editarlos, a integrarlos, a elaborarlos, a reelaborarlos, a producirlos. Y no solamente contenido análogo, documentos, artículos, sino también contenido multimedia eh, y a generar pues otro tipo de habilidades, como es el de poder identificar, por ejemplo, aquellas aplicaciones que nos permiten hacer justamente esta curación de contenidos, pero que además nos permite trabajar todo el tema de la seguridad en redes. Hoy en día, así como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Está el ciberbullying y está en todo el tema de, de los datos, cómo los proteges, cómo cuidas tu identidad digital, cómo haces uso seguro de toda la información que hay allí. Y también cómo reconoces todo el tema del contenido que otros producen, cómo haces o reconoces y haces las referencias correctas de quién produjo determinado contenido y para esto pues tenemos algunas licencias como las de Creative Commons que son elementos que tú puedes manejar de manera libre, pero siempre y cuando hagas la referencia de quién fue quien produjo toda esa información. Hay otro tema desde los retos y de la resolución de problemas, como desde la cultura visual, desde la sociedad de la información y el conocimiento, desde la implementación eh, de las TIC, eh, nos podemos enfocar en identificar necesidades, recursos, tomar decisiones y tomar decisiones relacionadas con esas herramientas digitales que podemos utilizar de manera apropiada. Y apropiada, con apropiada me refiero a esas herramientas digitales que podemos utilizar con una finalidad o de acuerdo a una necesidad para resolver un problema, para establecer un concepto, para sencillamente hacer uso creativo de la tecnología o para desarrollar ciertas habilidades y ciertas competencias que nosotros tenemos.